Buenos días, ¿cómo están? Mi nombre es Delia Montes y el día de hoy vamos a hablar de dos temas. La primera será comentarios. Vamos a hablar sobre el uso de los comentarios. Los comentarios nos van a permitir de cierta manera brindar al usuario una mayor información sobre el contenido de una celda, como podemos ver aquí. También vamos a ver cómo edito el comentario, cuál es el procedimiento para que ese comentario se mantenga de manera fija y no desaparezca al momento de darle clic en una celda. También veremos cómo edito y cómo cambio el formato de este comentario, ¿ok? También tocaremos hoy día el tema de la creación de fórmulas o funciones, pero usando cuadro de nombre. Aquí, en esta parte superior izquierda, esta es la sección de cuadro de nombre. Esto me va a permitir que al momento de realizar una fórmula o función, evite de estar ingresando la referencia de esa celda. Con el simple hecho de digitar el nombre asignado, pues Excel me va a elaborar dicha fórmula o función de una manera bastante sencilla. Entonces, esto veremos el día de hoy. Acompáñenme y veamos el procedimiento. Vamos a ver el primer ejemplo. Ejemplo comentarios. Vamos a ubicarnos en esta hoja y observaremos que tenemos una tabla de datos. En esta tabla de datos hay módulos. Como podrán notar ahí, lo que debemos hacer o indicarle al usuario es qué hacer con ese módulo. Como se dan cuenta, no hay ningún comentario ni nada que indique cuál es la operación o procedimiento que se debe hacer. Vamos a indicar un comentario. Nos vamos a ubicar en esa celda y tenemos dos maneras de hacerlo. Uno es darle clic derecho. Si le das clic derecho, observarás que dice nuevo comentario. O clicamos ahí o simplemente presionamos la tecla Shift F2. Si yo presiono la tecla Shift más F2, aparece este cuadro. Este cuadro corresponde a comentario. Lo que debemos de hacer es eliminar. Si sale ahí un contenido por defecto, como en mi caso, pues simplemente elimino y ahí insertamos el comentario que nosotros deseamos que el usuario pues sepa. En este caso dirá IGB 18%. Listo. Adicionalmente notaremos que en la parte superior en la sección de fuente podemos cambiar el tamaño de letra, el estilo y todo lo demás. Al dar un clic, notaremos que el comentario desaparece, ya que está en modo auto ocultar. Si yo indico el cursor encima, visualizar el comentario. Si deseamos que ese comentario se quede de manera visible, lo que debemos de hacer es darle clic derecho a esa celda y ahí seleccionar la opción que dice mostrar u ocultar comentario o nota. Y listo, ya está. Si deseamos modificar, bastará con darle clic y realizar la modificación que deseamos. Y si deseamos eliminar, bastará con darle clic y eliminamos. ¿Qué pasaría si esto se encuentra en formato autoocultar? Si está en modo autoocultar, voy a volver a modificar el estado, mostrar y ocultar nuevamente. Y si aquí yo deseo eliminar o editar, pues simplemente le damos clic derecho a esa celda y notarán que aquí aparecen todas las alternativas, ¿ok? Bastante sencillo. Si deseas eliminar, pues le das clic, si deseas editar, le das clic. Una última cosa, un último ejemplo. Si deseamos modificar el formato de este comentario, bastará con darle clic derecho. Aquí aparece una opción que dice formato de comentario. Aparecerá esta ventana. En esta ventana lo que podemos hacer, si se dan cuenta aquí nos sale una serie de alternativas. En mi caso lo voy a dejar en colores de línea. Aquí podemos modificar el color. Aquí podemos editar el estilo de línea. Le voy a dar clic en aceptar. Listo. Muy bien. Eso es todo lo que vamos a ver en comentarios. Siguiente ejemplo. Muy bien. Vamos a ver el ejemplo número 2. En este ejemplo lo que vamos a ver es cómo realizar operaciones usando fórmulas o funciones, pero en este caso no vamos a hacer uso de la referencia de celda, sino vamos a asignar nombre a las celdas y utilizaremos esos nombres para la aplicación de nuestras fórmulas. Por ejemplo, lo que haríamos aquí normalmente, por ejemplo, debemos de hallar el precio de venta, ¿no? Me dice precio de venta es el precio costo por el porcentaje, según lo que nos muestra este comentario. Lo que normalmente haríamos es esto, ¿no? Igual el precio costo que viene a ser esta celda por el porcentaje de ganancia que vendría a ser la celda superior aquí.
Y para que esto no se mueva al momento de copiar las celdas, tendría que fijarlo con el símbolo dólar. Esto lo hemos visto en las clases pasadas, ¿no? En referencia de celda. Ahora le doy Enter. Eso es lo que tendría que hacer, ¿ok? Pero no vamos a aplicar esto. Recuerden que esto de aquí, a estos valores se le llama referencia de celda. Pero no vamos a utilizar esto hoy. Lo que vamos a hacer es asignar nombre a las celdas correspondientes. De preferencia los nombres los asignaremos a los valores numéricos para que posteriormente, usando esos nombres, nosotros procederemos a realizar la fórmula. ¿Cuál es la ventaja de utilizar cuadro de nombres? Pues la ventaja sería que nos va a ahorrar el seleccionar celdas. Vamos a evitar esta selección con simplemente digitar el nombre que haga referencia a esa celda, pues nos va a facilitar mucho el trabajo. Vamos a ver. Voy a seleccionar la celda, en este caso porcentaje de ganancia, y vamos a ubicarnos aquí en la parte superior derecha en el cuadro de nombre. Borraré dicho valor e ingresaremos un valor correspondiente a un nombre. ¿Cómo llamaremos esta celda? Porcentaje de ganancia. Porcentaje G o porcentaje de ganancia, como ustedes deseen. La idea es que no insertemos espacios en blanco ni caracteres especiales. Podemos digitar todo junto o tal vez abreviado. Enter. Listo. Ahora seleccionaremos estas celdas y vamos a asignar también un nombre. Aquí podría ser precio costo. Enter. Lo mismo para precio venta. Seleccionaremos y precio venta. ¿Sí? Sucesivamente haremos lo mismo con las demás celdas. Stock. Cantidad vendida, cantidad V vendida, y el stock final no, porque ya no necesito. Ok, ahora procederemos a crear la fórmula. Nos vamos a ubicar aquí en precio de venta y la fórmula sería signo igual, precio costo. Digitamos el nombre, precio, aquí está. Los nombres al cual nosotros hemos asignado está identificado con este icono. Todo lo demás nos aparece un icono con FX. Ese FX significa que son las funciones que corresponden netamente a Excel. Entonces voy a seleccionar el nombre, precio costo. Presiono Tab, ahí está, ahora el porcentaje. Digitaremos porcentaje, ahí está. Como podrán notar, automáticamente visualiza el nombre. Presiono Tab y ya está. Enter. Ya apareció el resultado. Nos sale 20.80. Lo que podemos hacer aquí es rellenarlo. Doble clic y listo. Para esto nos sirve haber asignado nombre a las celdas correspondientes para poder elaborar y hallar una fórmula. Si se dan cuenta aquí, ¿qué me ahorré? Como vimos hace un momento, me ahorré el estar aplicando la referencia absoluta o fija. O sea, presionar la tecla F4 para que al momento de copiar, pues ya no se mueva la celda que se encontraba en la parte superior. Entonces, esto nos fue bastante útil para elaborar esta fórmula. Lo mismo vamos a hacer aquí, stock final. Entonces, en el stock final vamos a aplicar también una fórmula. Aquí arriba en nuestro comentario nos menciona stock menos cantidad vendida. Entonces, signo igual, stock menos cantidad cantidad vendida. Ya está. Se dan cuenta que automáticamente reconoce las celdas. Miren cómo está seleccionado. Enter. Correcto. Ahora copiamos. Listo. Ya está. Como se podrán dar cuenta, el asignar nombres aquí nos ha facilitado un montón este procedimiento. Entonces los invito pues a que realicen este mismo procedimiento para que vean el gran ahorro de tiempo que nos da. ¿Por qué? Porque nos ahorra el estar seleccionando celdas. Ahora, esto, el asignar nombres solo funciona de manera local. ¿Qué quiere decir? Que ese nombre que ves aquí solo funciona en este libro. Si nosotros aplicamos un nombre con otro libro, pues no nos va a servir de nada. Funciona de manera local. ¿Ok? Bueno, espero que lo pongan en práctica. Recordarles que este libro se los estoy compartiendo en el detalle de este video para que ustedes lo puedan descargar y poner en práctica lo que estamos viendo el día de hoy. ¿Ok? Un último ejemplo, algo que me estaba olvidando. ¿Qué pasaría si es que en algún momento noto un error? Por ejemplo, vamos a cometer un error. ¿Cuál va a ser ese error? Voy a modificar
el nombre. ¿Qué pasaría si en vez de haber asignado el nombre a esta celda, tal vez por error le hubiera asignado a esta celda en el cual tiene un contenido de tipo texto? Vamos a probar. Me voy a ir al administrador de nombres y al nombre que asigné como porcentaje de ganancia le voy a dar doble clic o modificar para editarlo. El nombre está ok. Lo que quiero hacer es editar la celda. Voy a borrar esto. Voy a darle clic, en vez de este valor le voy a dar clic aquí al nombre por error. Le voy a dar clic en aceptar y cerrar. Miren lo que pasó. Me sale esto. Y tú dirás, ¿pero por qué? ¿A qué se debe? Ah, si yo le doy clic aquí al porcentaje de ganancia, fíjate, hace referencia a esta celda en el cuyo valor es tipo texto. Entonces lo que debo de hacer es editarlo. ¿Cómo soluciono esto? ¿Tengo que volver a elaborar esta fórmula? No es necesario. Lo que necesitas hacer es editar y modificar el nombre asignado. Ubicándonos aquí en el administrador de nombre y borrar o modificar el nombre que habíamos asignado como porcentaje. Le doy doble clic. Voy a eliminar estas celdas y ahora seleccionaré la celda correcta que viene a ser la celda correspondiente a E7. Le doy clic en aceptar, cerramos y voilà. El resultado se acaba de alguna manera arreglarse. Entonces no se olviden que si ustedes tienen algún error, pues lo único que tienen que hacer es buscar cuál es el error que hemos cometido y editarlo aquí. Bastante sencillo, ¿verdad? Les invito a que pongan en práctica. Perfecto. Eso es todo lo que hemos visto en el día de hoy. Les agradezco pues que me acompañen y suscríbanse para que puedan recibir todos los videos que vaya a ir sacando posteriormente. Y también si tienen alguna consulta, pues envíenme en los comentarios, ¿ok?